¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Rafa Nevares de aquí de la diócesis de Ciudad Juárez. Estamos compartiendo en este momento con ustedes un momento de reflexión sobre la palabra de Dios y más que nada el llamado que Dios nos hace a la predicación, a la evangelización. Y comentarles que esto no es algo que yo quiera, es algo que tú quieras, sino es algo que Dios nos ha llamado, que Jesús mismo es el que ha tomado la iniciativa de dejar esto. Cuando Él partió al cielo, que en la ascensión nos dejó bien claro en Mateo 28, donde dice: Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícelos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por toda obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Es bien claro, el Señor es un mandato: vayan y prediquen, enseñen. Entonces Dios, si lo ha puesto en tu corazón, que vayas y anuncies. No hay que tener miedo, Él está con nosotros. Dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, tenemos su respaldo. En la palabra de Dios en Marcos, vuelve a insistir en el Evangelio donde dice: vayan por todo el mundo y proclamen. Proclamar es gritar la experiencia que uno tiene. Proclamen, díganlo, no tengan miedo. La buena noticia a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura, al que te topes. Si viene un marciano, al marciano predícale. Si un elefante, es lo que hacía San Francisco de Asís, le hablaba al hermano sol, a la hermana luna, al hermano oso, al hermano perro, a cualquier criatura, háblale del amor de Dios. Es un mandato de Dios. Es algo que es un celo que nace en el corazón. Dice: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, ¿verdad? A los que crean les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, arrancarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El Señor nos acompaña, porque no es nuestra predicación, no es lo que yo quiero, lo que vengo cargando es la enseñanza, la experiencia de Dios. En el Evangelio de Lucas nos vuelve a repetir el Señor, al final, cuando se despide, dice, postrándose, dice la palabra de Dios: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se anunciaría. Anunciar, vuelve a poner esta palabra. Tenemos que predicar, tenemos que profetizar, anunciar a todas las naciones. Fíjate bien, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos, es decir, que lo experimentaste, que estuviste, y Dios ha hecho algo por ti, está siendo testigo. Eso es lo que tienes que hablar, lo que Dios te está manifestando, lo que te está salvando. Eso es lo que tienes que compartir. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Nos vamos rápido a Hechos 1:8, y es donde aquí siempre dice que los acompañaré, tendrán la fuerza. Bueno, aquí ya lo complementa más Lucas, aunado a su evangelio, en el Hechos de los Apóstoles, donde dice: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es decir, Jesús nos va a dar el poder, la fuerza del Espíritu Santo para salir en su nombre, primero en Jerusalén, donde tú estás, en Judea, Samaria y hasta los extremos de la tierra. Por fases nos va a ir siendo testigos para experimentar con ardor esto. Es un mandato. Con estas citas lo que quería compartirte es un mandato que el Señor nos da. No tenemos que quedarnos callados. Este es tiempo de avisar, de anunciar, de ser testigos del poder de Dios. Tú y yo recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Solamente tenemos que dejar ser dóciles, ser testigos. Si no dejamos actuar al Espíritu, vamos solamente a hacer propaganda y no vamos a hablar del poder de Dios. Dice que las señales nos acompañarán. Nuestra predicación va a ir acompañada de liberar los corazones que están encadenados, de sanar a los enfermos. Nuestra predicación puede ser
Nuestra me refiero a que como instrumentos, porque la obra es de Dios, porque es el que la fuerza los acompañará. Esa fuerza, la fuerza que es el Espíritu, es el que va a hacer la obra. No tu manera de hablar, no tu forma de moverte, sino la acción del Espíritu Santo, que es el que va a obrar. Aunado a eso, no hay que tener miedo, porque es la fuerza la que nos acompaña. Para obtener esa fuerza hay que ser testigos, hay que estar cerca de Jesús, hay que acercarnos al fuego del Espíritu para broncearnos, para quemarnos, para llenarnos del Señor, y eso es lo que vamos a compartir, la experiencia de estar en el Señor. El tener una intimidad nos da la fuerza para predicar. Si nosotros no tenemos una intimidad con el Señor, nuestra predicación puede ser vacía y llegar a los corazones y no tener ningún efecto. Pero cuando nuestra intimidad con el Señor es grande, la predicación llega a su fin, lleva su cometido, que es transformar, cambiar la vida del que está escuchando, porque la fe, dice la palabra de Dios, que la fe aumenta al escuchar la palabra de Dios. Puedes tener miedo, yo tenía miedo. Cuando la primera vez yo tenía como 16 años, cuando me invitaron a compartir, y yo decía, ¿quién me va a hacer caso? Estoy tan chiquito, estoy tan pequeño que nadie me va a tomar en cuenta. Pero la palabra de Dios llegaba al tener mi intimidad, mi oración. Yo le decía al Señor, yo quiero ser profeta, yo quiero ser tu mensajero. Y me postraba delante del Santísimo, y el Señor iba tocándome con su poder, para cuando yo me paraba delante de aquellos que iban a estar escuchando la palabra, el Señor hacía su obra. Yo decía, Señor, yo me trabo al hablar, pero cuando uno está ahí adelante, el Señor pone las palabras, como Moisés. Moisés, cuando lo llamó a la zarza, tenía miedo. Sin embargo, la zarza le llamó la atención y fue. Nosotros tenemos que ser como Moisés, tener esa inquietud por ir por la zarza a llenarnos del Señor, para poder ser testigos como Moisés. Que cuando Moisés salía de la zarza, dice la palabra de Dios que su rostro brillaba. Así nosotros tenemos que tener ese rostro brillante para llegar a toparnos con muchos huesos secos, como dice el profeta Ezequiel, donde no hay vida, donde no hay nada. Y como le dijo el profeta Ezequiel, al profeta Ezequiel, el Señor: profetiza, hijo de hombre, sobre esos huesos y tendrán vida. Así hoy el Señor te dice a ti y a mí: profetiza en este mundo donde tantos hay huesos secos, donde no llega la palabra. Ahí profetiza y los huesos cobrarán vida. Ahí es tu papel. Yo te motivo en el nombre del Señor a que te avientes a hablarle a los huesos secos que tienes a un lado. Hoy en día hay muchos artistas, mucha gente a través de las redes sociales, donde ellos sí son valientes al exponer sus modos de pensar, sus filosofías. Un artista dice algo y ahí todos lo están siguiendo, sea cierto, sea verdad o no. Pero nosotros tenemos la certeza de que nosotros seguimos a la verdad, y la verdad es Jesús, y Jesús es el que va delante de nosotros, y Jesús es el que obra, el que actúa, y la verdad se llega a descubrir que es el reino de los cielos, y nuestro corazón encuentra libertad, y aquellos huesos secos van a cobrar vida. Yo te invito a que te dejes ser dócil al Espíritu, para que el Espíritu ponga palabras de fuego en tu corazón y convenza a aquellos corazones que necesitan ser transformados y liberados. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Ábrele tu corazón y la gracia sea para Dios a todos ustedes.